Eh, Hay una historia que me gustaría relatar. Bueno, son dos historias que tienen un poco que ver con lo que vamos a meditar el día de hoy. Y esta historia habla de un trailero que llega a esos paraderos que usted y yo conocemos, que están en las carreteras. Llega este trailero, se estaciona, entra a la cafetería que hay ahí, al desayunador, pide su desayuno, su hamburguesa, su refresco, y se dispone a comer los alimentos y de repente unos minutos después entran tres hombres de esos que traen sus motocicletas escandalosas, las tipo Harley Davidson, y llegan altaneros, llegan como suelen ser a veces este tipo de motociclistas, no estoy generalizando, pero llegan a ser así, y llegan a la mesa de este hombre, de este trailero, se sientan altaneramente y uno de ellos agarra su torta, su hamburguesa, lo que estaba comiendo y le da una mordida y el trailero solamente lo ve. Otro de ellos agarra su refresco y le toma y el hombre nada más lo ve, el trailero lo ve. El otro agarra su postre, le muerde y el trailero solamente se les queda viendo. Se levanta el trailero, va a la caja, deja su propina en la mesa para la señorita, paga su cuenta, se sale del lugar y estos hombres empiezan a hablar sobre el trailero y dicen, trailero es un cobarde, no nos dijo nada, no tiene nada de trailero, es un cobarde, no tiene nada de hombre, es un cobarde, miedoso. Entonces la mesera que estaba cerca los estaba escuchando y se acerca a recoger su propina que le había dejado el trailero y le dice, sí es cierto, pero este trailero tampoco creo que tenga nada de chofer porque acaba de pasar sobre 3 motocicletas. Es, es gracioso, pero porque no nos pasó a nosotros, ¿verdad? Pero el perdón, hoy vamos a hablar del perdón. El perdón es algo que usted y yo hemos escuchado, no una, no dos, no tres, no cuatro, no cinco, no seis, no siete, no ocho, no 10, muchas veces, pero la pregunta central es, ¿cómo andamos en ese tema? Porque el hecho de que lo escuchemos muchas veces no quiere decir que nos hayamos arrepentido y hayamos cambiado y hayamos perdonado a quien tengamos que perdonar. Otra historia que también seguramente es así, la he escuchado por ahí, o por lo menos yo la he escuchado varias veces y me vino a la memoria cuando estaba haciendo esto, es una viejita estaba esperando, una ancianita estaba esperando su cajón de estacionamiento. En esa época de donde usted y yo sabemos que es complicado encontrar estacionamiento en los centros comerciales, a Navidad y Año Nuevo, es muy complicado ir a un centro comercial y encontrar estacionamiento. Y entonces la viejita, la ancianita se había percatado que un hombre y una pareja iban a salir, iban a abandonar un cajón y entonces se acercó y estuvo ahí esperando pacientemente a que estos hombres se alejaran, esta pareja se alejara con su carro y pudiera tomar ese cajón de estacionamiento. Se salen estos de su carro y llega un muchachito joven con su bochito, rápido le gana a la viejita que estaba ahí esperando pacientemente su cajón. La señora baja el vidrio y le reclama a este joven, le dice, oye, yo estaba esperando el estacionamiento aquí, yo tengo 5 minutos esperando a que estos salieran y tú saliste de la nada y te estacionaste en donde yo estaba esperando. Y el joven burlonamente le dice, pues cuando uno tiene la habilidad y es joven puede hacer estas maniobras. La viejita se enoja, sube ventila, se hace para atrás y se abalanza contra el carro de este muchacho. Se regresa, oye el estruendo del golpe, el muchacho voltea y ve que su auto, regresa y le reclama a la ancianita, le dice, oye, ¿qué te pasa? Ese es mi automóvil. La viejita baja su ventanilla y le dice, eso es lo que pasa cuando eres viejita, pero tienes mucha lana. Se va la viejita.
El perdón, la falta del perdón es algo que usted y yo a veces adolecemos, tristemente. Y quiero que me acompañe en algo que usted y yo hemos leído también muchas veces, pero eso no le quita el poder a la palabra de Dios. Mateo 18, del 21 al 35, y voy a leer un poco rápido para que me dé tiempo. Dice los dos deudores. A partir del 23 vamos a leer, dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. 26, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda de él, pero saliendo aquel siervo halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor lo que había pasado. Entonces llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener la misericordia con tu consiervo, como yo la tuve contigo? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus ofensas. Básicamente lo que leemos aquí, Dios nos enseña que el perdón es una decisión y no un merecimiento. Dar el perdón a alguien es una decisión y no un merecimiento. Si tú no perdonas, Dios no te va a perdonar, pero no porque Él no quiera perdonarte, sino porque no mereces ser merece ser tratado de la misma forma que tú tratas a los demás. No perdonar es una de las razones por la cual Dios no permitirá que estemos en su gloria. No perdonar es una de las razones por las cuales Dios no permitirá que estemos en su gloria. Y en vez de eso, usted y yo, los que no perdonamos, pues, vamos a estar en el infierno, vamos a estar en ese lugar si no perdonamos. Y es curioso que la falta de perdón es una de las causas por las cuales el ser humano vive un infierno aquí mismo en la tierra. ¿Lo escuchó? Es curioso que la falta de perdón es una de las razones por las cuales el ser humano vive un infierno ahora mismo aquí en la tierra. Vive un infierno aún sin estar en el infierno. Hoy en día mucha gente vive amargada, vive triste, vive enojada, vive solitaria. ¿Sabe qué? Por la falta de perdón. La Biblia dice, no hay paz para el impío. ¿Y uno que no perdona? Es un impío. ¿Qué es un impío? Alguien que no tiene piedad. Es una de las definiciones de la Biblia. No hay paz para el infierno. Por eso esas personas que no perdonan, esas personas viven amargadas, viven enojadas, viven tristes, viven solas por la falta de perdón. En el cuadro que acabamos de leer, ahí en Mateo 18, Jesús enseña a sus discípulos y a Pedro. Generalmente usted sabe que Pedro era el aventado, era el que soltaba muchas preguntas, y Pedro le pregunta, Señor, ¿hasta cuántas veces entonces debemos perdonar al que peque contra mí? Hasta 7 veces. Pedro, queriendo ser sagaz, porque Pedro sabía la respuesta. Los teólogos, muchos comentaristas dicen que su pregunta iba con cierta alevosía, cierta trampa, cierta ventaja, queriéndose ver muy sagaz, muy misericordioso. Los teólogos dicen que en esa época también había una enseñanza rabínica que si perdonabas
3 o más veces, eh, estabas muy cercano a ser como Dios, tan piadoso como Dios, tan bueno como Dios. Si perdonabas de 3 o más veces. Y Pedro, queriéndose ver inteligente, piadoso, le aumentó de esas 3 veces, hasta la duplicó, ¿no? Hasta 7 veces, ¿no? Pero Pedro no contaba con la respuesta de nuestro Señor, que le dijo, no te digo hasta 7, sino 70 veces 7. Y todos entendemos que el sentir de Jesús en lo que quiso decir es siempre. Perdona siempre, en todo momento. No quiere decir que andemos con nuestro cuadernito, 7 por 7, 7 por 70, 490, y andemos ahí con nuestro librito, 487, 488, 489, 490 y reájatelas, ¿no? La venganza. No, el perdón es un principio que Dios quiere que usted y yo tengamos, que es vital para que usted y yo seamos salvos. Lo voy a repetir, el perdón es un principio que Dios quiere que usted y yo tengamos, que es vital para que usted y yo seamos salvos. Porque de acuerdo que leímos que si no perdonamos, Dios, no ¿qué va a hacer con nosotros? No nos va a perdonar. Y el perdón es una de las enseñanzas centrales del Evangelio de Jesús. El perdón es una de las enseñanzas centrales. Entonces, recapitulando, la parábola del hombre fue llamado por su rey a dar cuentas. Este hombre debía una enorme cantidad de 10,000 talentos de oro, y para darnos una perspectiva, ya la hemos a veces estudiado, hemos recibido esta información, pero la quiero recordar, para darnos una perspectiva del monto que debía este hombre. Un talento pesaba 32 kilos, de modo que si multiplicamos los 32 kilos por lo que debía, la cantidad de 32,000 kilogramos de oro. 32,000 kilogramos de oro es una barbaridad de oro. Hoy en día serían cerca de 60,000 trillones de dólares. Es mucho dinero. Por lo tanto, es difícil imaginar que alguien, incluso hoy en día, pudiera pagar esa deuda. El hombre más rico de este mundo no tiene ese dinero. No lo tiene. El rey ordenó pues que pagaras inmediatamente, pero obviamente este hombre no podía. Ordenó que se vendiera a él, su esposa, sus hijos y todo lo que tenía, pero aún así era imposible pagar esa deuda. El hombre, ¿qué hace? Se humilla, pide que le dieran chance, pide perdón y pide tiempo para pagar, leímos. Tiene tiempo, dame más tiempo para pagar. Pero esa deuda era impagable. Por más tiempo que tuviera, 50 vidas no le hubieran alcanzado para pagar. Pero su rey, su señor, le dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo. Te voy a perdonar esta deuda. No me debes nada, vete. Y este hombre, imagínense, cuando nos perdonan una deuda de esa magnitud, de esa envergadura, pues, ¿quién no sale contento? Todos saldríamos contentos. Si hasta cuando nos dicen, ya, 1,000 pesos, ya, está bien, ahí muere. Decimos, qué bien, ¿no? Cuando alguien nos perdona una pequeña deuda también, qué bien. Pero este hombre salió feliz, pero se olvidó de lo que recibió, de la bendición que había recibido. La bendición del no deber absolutamente nada, estar libre de deudas. Los que están libres de deudas hoy económicas saben de lo que hablo, ¿no? Es padrísimo estar libre. No debo nada al banco, no debo nada a nadie. Es padre. Pero los que están hasta el copete del crédito viven tronándose los dedos, esperando que no llegue el día de pago.
viendo si van a pagar el mínimo en la tarjeta porque no tienen más o le pueden dar un poquito más y así viven. Las deudas son insoportables. Pero apenas este hombre que le habían perdonado tal magnitud sale caminando, se encuentra a alguien que le debía 100 denarios, que es algo así como $20, 400 pesos, que es nada, es una deuda completamente pagable. Y aunque si leemos con atención, este hombre que le debía esos 400 pesos, esos $20, le dijo las mismas palabras que este hombre que había sido perdonado con una deuda impagable le había dicho al rey. Las mismas palabras: dame tiempo, yo te lo pagaré todo. Pero este hombre dijo no, y lo metió a la cárcel. Dice que lo metió a la cárcel. No perdonó esos 400 pesos cuando recién le habían perdonado 60,000 trillones de dólares. El no perdonar destruye la paz con tu prójimo. Y tienes un verdugo, cuando no perdonas, empieza a haber en ti, en tu vida, un verdugo llamado amargura, soledad, tristeza. Ahora, consideremos el misterio dentro de la parábola, porque cada parábola tiene un misterio dentro de esa misma historia. Y hay un hombre que debe una gran cantidad, que somos usted y yo. Y hay un rey en esta parábola, que es Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. En junta, dice la palabra de Dios, en su palma los mares, quien junta con sus dedos el polvo de la tierra. Dice que con su aliento, la palabra declara que con su aliento puede partir los cedros del Líbano. Y por ahí leí también que el Líbano es una de las maderas más duras que usted y yo podemos encontrar. Y con su aliento parte el Líbano. Nosotros necesitamos unos tremendos equipos que se ha inventado el hombre, ¿verdad?, para partir el cedro, el Líbano, las maderas. Pero el Señor tan poderoso con su aliento. Él es Dios. En segundo lugar, Él tiene un reino eterno, dice esta palabra. Es el misterio también dentro de esta parábola. Su palabra dice: lo dilatado de su imperio no tendrá fin. Es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, el dueño del oro, del oropel, de todo lo que usted pueda ver, imaginar, lo que conocemos y lo que no conocemos de esta tierra y del universo. Su reino no tiene fin. Y en tercer lugar, llama a él a sus siervos a dar cuenta de sus vidas, tal y como lo hizo este rey en esa historia. Llamó a su siervo a dar cuenta. Y así Dios nos va a llamar a usted y a mí a dar cuenta. Nos llamará a todos nosotros. Nadie se va a salvar. No importa tu condición social, no importa tu condición espiritual, no importa tu condición física, intelectual, no importa. A todos nos va a llamar a cuentas. Usted y yo compareceremos ante el tribunal de Cristo y daremos cuenta de cada pensamiento, de cada acción, de cada palabra que hayamos hecho en nuestras vidas. El mentiroso recordará cada mentira. El ladrón recordará todas las cosas que robó. El violador recordará todas sus violaciones. El adúltero y los fornicarios recordarán cada noche de placer fuera del matrimonio. Los chismosos recordarán todos los chismes que oyeron y los chismes que anduvieron regando a diestra y a siniestra. Los que tomaron el nombre de Dios en vano
los recordarán las veces que tomaron el nombre de Dios en vano. Los que blasfemaron recordarán todas sus blasfemias. Los que se bautizaron y no cambiaron recordarán ese día y la lamentarán. Los que no daban diezmo, los que no daban ofrenda. Los que hablaron contra el pastor, los que hablaron contra su prójimo, los que hablaron contra el vecino. Darán cuenta de cada palabra. Los que sacaron ventaja de su posición de liderazgo, darán cuenta. Las víctimas que se hacen víctimas, las personas que se hacen víctimas para sacar ventaja y que otros le ayuden cuando en realidad no necesitan ayuda. Darán cuentas de cuando te hiciste la víctima para obtener una ganancia deshonesta. Los que daban testimonio aquí, dan un testimonio exagerado para que la gente diga, ay, qué espiritual, qué bendecido, qué exagerada tu. Bueno, a lo mejor no dicen que exagerada, pero si tú das un testimonio exagerado, estás mintiendo. Solo para que los demás digan, wow, no, este sí tiene una relación con Dios. Darán cuenta. ¿Le seguimos o le paramos? Podemos seguir. Todos daremos cuenta. Creamos en Dios o no daremos cuenta. No hay pecado que no haya ser expuesto, ya sea aquí en la tierra o en el juicio, en el gran juicio. ¿Está usted listo para dar cuentas? Más vale que estemos listos. Perfectos no somos, eso lo entendemos. Pero más vale que estemos arrepentidos de todos nuestros pecados. Filipenses dice que toda rodilla, se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Qué quiere decir esto? Esto indica que aunque no hayas creído en Dios aquí en la tierra, lo vas a declarar. Si tú me estás oyendo, no es casualidad, no has oído quizá nunca algo similar. La palabra de Dios dice que todos reconoceremos que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y te conviene a ti, me conviene a mí reconocerlo hoy aquí. No mañana, porque no sabemos qué nos pasará mañana. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Si no lo confiesas en tu vida física hoy, lo vas a confesar cuando sea ya espiritual la vida. Y claro, te van a mandar al infierno después de ese juicio. Y hay una tercera manera de ver la parábola. La imagen de la ley contrastada con la gracia. El siervo malvado y despiadado, cuando se le dijo que pagara la deuda, él dijo, Rey mío, perdóname. Él no dijo, Rey mío, perdóname la deuda. Él dijo, dame tiempo. Necesito más tiempo. Hoy en día, pagar 60 trillones de dólares, repito, 50 vidas, no alcanzan para nadie. Pero este hombre dijo, dame más tiempo. Es más, ni siquiera el interés que genera esa deuda era pagable. El interés que genera esa deuda ni siquiera era pagable. Pero este hombre decía, se engañaba a sí mismo, como a veces nos pasa a nosotros, y decimos, dame más tiempo. Dame más tiempo. Estamos en un pecado y decimos, bueno, poco a poco. Antes pecaba 10 veces al día de la misma cosa, ahora ya nada más lo hago 7. Ahí la llevo, decimos, nos engañamos a nosotros mismos. Y no hay peor engaño que el que queramos hacernos a nosotros mismos. Imagínate engañarnos a nosotros mismos. Pero este hombre decía, dame más tiempo. Esto también es un símil, o representa este cuadro, esta pequeña parte
Dame más tiempo. A esas personas que quieren por obras, ganar la salvación. Dame más tiempo. Yo hago esto, yo hago lo otro. Legalismo. ¿Y sabe qué? Dios detesta el legalismo. Porque el legalismo es mantener reglas impuestas por el hombre, pensando que pueden obtener gracia y favor de Dios por ese medio. Este pensamiento que dice, soy bueno porque hago obras, buenas obras. Y Dios odia, el legalismo. El apóstol Pablo enseña que si piensas que te puedes salvar por guardar un montón de leyes, entonces Cristo murió inútilmente, en vano. Y si Cristo murió en balde, si Cristo murió en vano, entonces el legalismo hace el sacrificio y la muerte de Cristo innecesaria. Por eso Dios odia el legalismo, porque el legalismo hace pensar que el hombre es su propio salvador y no es así. No es así. Usted no es perdonado por lo que hace, por lo que dice, o por lo que piensa, o por cómo vistes, o por las lágrimas que derramas cuando vienes a este lugar, o cuando estás alabando a Dios. No eres salvo por eso. No eres salvo por las lágrimas que derramas cada vez que vienes a este lugar. Eso no salva a nadie. Si la salvación viniera por eso, los artistas de Televisa y de TV Azteca ya estarían salvos, ¿verdad? Con esas novelas que nos hacen llorar. Eso no salva a nadie. Usted y yo solo podemos ser perdonados por la sangre preciosa de Cristo. Él pagó nuestra deuda completamente, y espero que en casita digan amén. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención, ¿por qué? Por las obras que hemos hecho. ¿No va? Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El hecho es que usted y yo tenemos una deuda imposible de pagar. Ese es un hecho. Es un hecho. Es un hecho. Tenemos una deuda que es imposible de pagar. Desde Adán, Eva, que cayeron en pecado, hasta nuestros días tenemos una deuda como seres humanos y en lo individual que no podemos pagar. Por eso Pablo dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y otra parte de la escritura dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por cuanto quién dice? Todos. Y la palabra todos es un absoluto, hermano, hermana, iglesia. Es un absoluto. Todos. Todos. Yo tenía una deuda impresionante que nunca podría haber pagado, pero Cristo absorbió esa deuda que Él no debía. Él no debía. Esa deuda que dice Romanos 3:23, que la paga del pecado es la muerte. Y ese pago, esa muerte fue sobre nuestro Señor Jesús. Ahora, ¿no quieres aceptar al Señor como tu Salvador? Está bien. El pago sigue siendo el mismo, la muerte. Está bien, ¿no quieres aceptar a Jesús como tu Salvador? ¿No quieres perdonar? ¿Prefieres no perdonar? Está bien. El pago sigue siendo el mismo. La muerte. Pero esta vez va a ser tu muerte, no la de Jesús. Y tu muerte espiritual. Solo hay dos opciones. O muero por mi pecado, o debo aceptar el sustituto por mis pecados, que es Cristo Jesús. Tú sabes. Tú elige.
Mueres tú mismo por tus pecados porque no quieres aceptar a Cristo. O aceptas la muerte de Cristo, el sustituto del pago por mis pecados. Él es Cristo Jesús. Cristo tomó mi deuda y ¿sabes qué? Es la mejor transacción que he hecho en mi vida. Y te aseguro que será la mejor transacción que puedes hacer tú en tu vida. Porque ¿sabes qué? A mí no me costó absolutamente nada. Hay alguien que pagó, sí es cierto, pero a mí no me costó nada. A Jesús le costó sangre, vituperio, lágrimas, dolor, soledad. Jesús, Dios Padre, ¿por qué me has abandonado? Soledad. Le costó y le costó mucho. Mucho. Y es la mejor transacción que yo he hecho. Y que recomiendo tú hagas también. Le di mi enfermedad y Él me regresó sanidad. ¿Quién hace eso? Nadie. Le di mi pestilencia y Él me lavó con su sangre. Le di la migaja que significaba mi vida y Él me hará sentar en mesa de reyes. Le di mi pobreza y Él me dio las riquezas de su reino. Dime si no salgo ganando de todas. ¿Usted ha hecho consciente la gracia de Dios en su vida? Y digo consciente porque todos los días experimentamos su gracia, día a día, solo que a veces no la hacemos consciente. Que simplemente el simple hecho de respirar es una gracia. Aunque entendemos que cuando dejemos de respirar y estamos en sus caminos, la gracia será aún mayor. Que para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Y con esto no estoy diciendo que quiero morir. La verdad es que el ser humano no quiere morir. Es una realidad. No queremos morir. Que claro, cuando muramos, estamos seguros a dónde vamos, es otro rollo. Pero el ser humano en realidad quiere disfrutar de la vida aquí. Quiere vivir lo más posible. Entonces, este siervo malvado tenía un doble estándar en su conducta. No medía con la misma vara con la que fue medido. El siervo malvado y despiadado demandó una conducta que él jamás estaba dispuesto a seguir, porque aunque rogó que se le pagara, no lo iba a hacer. Aunque rogó que le dieran más tiempo para pagar, no lo iba a hacer. Se estaba engañando a sí mismo y quería engañar a su rey. Es una realidad. Y lamentablemente, nosotros también a veces tenemos ese doble estándar de conducta. ¿Usted lo ha hecho? Esa falla en el carácter del ser humano es muy común. Cuando otros hacen algo malo, le llamamos pecado, pero cuando lo hago yo, es un error. Cuando otros le hablan cuando usted habla más bien con firmeza y claridad a alguien, usted le llama, es que soy sincero. Pero cuando otro le habla a usted con claridad y con firmeza, usted le dice, eres tóxico, eres un venenoso, eres un envidioso. Doble estándar, doble conducta. Cuando usted defiende sus ideales le llama derechos, pero cuando lo hace otro le llamamos egoísta, exagerado y legalista. El doble estándar de conducta tenemos muchas veces. Si tratamos a otro con bondad,
queremos ser tratados de la misma manera, esa es una realidad. Pero cuando tratamos a otros de la mala forma y nos tratan a nosotros de mala forma, nos enoja. Mateo 7:2 dice, con la vara que mides serás medido. Entonces, ¿qué es el perdón? El perdón es completo, íntegro, una nueva oportunidad, un nuevo principio, un nuevo comienzo. Es cancelar, es anular, es revocar, liquidar la deuda de otro hacia mí y viceversa. Porque así como yo perdono, también espero ser perdonado. El perdón es la llave que abre la puerta de la cárcel del resentimiento y de la amargura. El perdón rompe las cadenas del odio. El perdón es un acto de voluntad. Cuando Jesús le dijo a la mujer adúltera, vete y no peques más, es porque Jesús esperaba un cambio de esta mujer. Cuando pides perdón, Dios espera un cambio. Cuando tú pides perdón a tu padre, a tu hijo, a tu esposa, a tus amigos, se espera un cambio. Se espera un cambio. Y Jesús le dijo a esta mujer, vete y no peques más, porque Jesús esperaba un cambio. Si Jesús no esperara un cambio de nosotros, fíjese lo que voy a decir, si Jesús no esperara un cambio de nosotros, Jesús sería cómplice. Pero Él no es cómplice. Él espera un cambio de nosotros. Él espera que no seamos como esos cerditos que los lavamos, los bañamos y a los 2 minutos ya están otra vez en la porquería. Jesús espera un cambio. Dios perdona, pero espera un cambio. Mateo 5:25, por último. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Sabe? Es la única ocasión donde usted verá que Dios prioriza la relación con alguien más, con tu prójimo, antes que con él mismo. Si te acuerdas que estás en problemas con otra persona, deja ahí tu ofrenda y ve y arréglate y después vuelve. Prioriza la relación con tu prójimo. Para que nos demos cuenta de la importancia de estar bien con nuestro prójimo, de pedir o dar perdón. La importancia del perdón para Dios, que prioriza esa relación antes que una relación con Él. Porque obviamente Dios sabe que si no hay una buena relación con tu prójimo, cualquier cosa que nosotros agregamos a los pies de Dios no va a ser aceptada. Pero está priorizando. El perdón es total e inmediato, hermano, hermana, iglesia. Es total e inmediato. Quédate con esto, el perdón es total e inmediato. No se puede diluir, el perdón no se puede dar a cuentagotas. Bueno, te perdono, pero quiero que mañana ver cómo te has portado y veo si te perdono un poquito más. Y pasado, si te sigues mejorando, te perdono un poquito más. Y así hasta que, no, el perdón es completo, es total e inmediato, no se puede diluir. En la cruz, Jesús estaba en medio de 2 hombres y uno le dijo, perdóname. Y Jesús, ¿qué le dijo? Bueno, mañana. Ahorita mira la posición en la que estamos y me duele mi cuerpo. Mañana, ¿te parece si mañana hablamos? No, ¿verdad que no? Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Inmediato y total. No se diluye, el perdón no se diluye. Inmediato y total. Hermano, iglesia,
Amada iglesia, hemos hablado muchas veces sobre el perdón, muchas. No se trata de cuántas veces, sino de qué actitud tomo con respecto a este tema. Ya vimos que es importante para Dios y debe ser importante para ti y obviamente para mí. Porque si no perdonamos, Dios no nos va a perdonar. Porque si no perdonamos, podemos vivir un mismo infierno hoy mismo, aquí en esta vida. Si damos el perdón a cuentagotas, que no es perdón, nada más acoto, perdón a cuentagotas no es perdón. Es otra cosa, no sé cómo se puede llamar, pero no es perdón. Vas a vivir un infierno aquí, en la tierra. Vas a vivir amargado, enojado, solo, triste. Inclina tu rostro, por favor, y ora a Dios ahí. Padre, ayúdanos. Ayúdanos a cada uno de nosotros, a los que escuchamos esta meditación. Ayúdanos a no tirar por la borda el poder pedir perdón, pero también el poder otorgar perdón. Hay muchas cosas que podríamos decir acerca del perdón y nos podríamos tardar aquí un buen rato. El perdón no es de merecimientos, es la voluntad del que quiere hacerlo, perdonar. Claro que en la otra persona, en el perdonado, en el que recibió y experimentó el perdón, tiene que haber un cambio. Incluso hasta la restitución de los bienes. Eso habla de un cambio. Eso habla de un arrepentimiento. Pero por parte del que otorga perdón es inmediato, no es déjame ver cómo te comportas. Ayúdanos, Padre, a experimentar esta paz que nos da el pedir y el otorgar perdón también. Ayúdanos. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu perdón, que es la mejor transacción que podemos hacer, el acercarnos ante tu presencia y pedir perdón y obtener la salvación. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.